asistencia. Les recomiendo mantener sus micrófonos silenciados mientras dura esta presentación y al finalizar vamos a tener un espacio para resolver sus dudas o consultas a los médicos, ¿ya? Los dejo con el doctor Fernando Cádiz, ginecólogo y mastólogo, jefe del Centro de la Mama de Clínica Alemana de Santiago. Adelante, doctor Cádiz. Hola a todos, gracias por estar conectados. Lo que me gustaría destacar es que esto va a ser un ciclo de charlas que vamos a tener relacionadas todas al tema de la mama. Y nosotros en la clínica alemana tenemos una situación que es bastante particular. Tenemos un centro que está exclusivamente dedicado al control y manejo de toda patología mamaria, ya sea esta benigna, sea alteraciones del desarrollo o tumores que pueden ser malignos. Por lo tanto, es súper relevante esta iniciativa que estamos desarrollando, muy importante para nosotros, dado que es la primera vez que tenemos un tipo de encuentro de este tipo, valga la redundancia, virtual, para pacientes. Esto no está pensado en otros colegas, no está pensado en médicos, está pensado en poder contestar las preguntas relevantes que tienen los pacientes y que nos han ido haciendo a lo largo del tiempo, con el objetivo, además, de poder dejar todas estas presentaciones después en un repositorio de presentaciones e imágenes para que nuestros pacientes puedan consultar y puedan aclarar sus dudas y también ir aclarando mitos que son bastante difundidos en la población. El primer tema que vamos a tocar hoy día es si debo controlarme en tiempo de pandemia. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que es la incidencia y la perspectiva del problema, los conceptos de tamizaje, el tamizaje en cáncer de mama, ¿es útil lo que estamos haciendo o no? Para poder contestar la pregunta si tengo que controlarme o no en tiempos de pandemia. Muy importante y choca mucho cuando uno ve una imagen de este tipo en el cual dice que 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar un cáncer de mama. Y esa es la realidad. En un país desarrollado, 1 de 8, en un país en vías de desarrollo se supone que es 1 de 13, pero siguen siendo números altamente relevantes. A nivel mundial tenemos más de 1.5 casos de cáncer, de millones de casos de cáncer anualmente. En Estados Unidos representa un cuarto de los cánceres en las mujeres. Y lo que es relevante es que se ha visto a lo largo del tiempo que el cáncer de mama va en aumento en países en desarrollo. Esto probablemente por la occidentalización de la vida, sedentarismo, alimentación, posponer la maternidad, disminuir los periodos de lactancia, entre otros factores. A nivel nacional, el censo del 2017 mostró que tenemos más de 17 millones de personas. Esperamos que se desarrolle cáncer de mama en 43 por cada 100.000 mujeres, lo cual nos lleva a más de 4.000 casos al año. Hoy día probablemente estamos cercanos a los 5.000 casos al año. Y fíjense en este detalle, solamente el 5 a 10% de los cánceres son de origen genético. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos no van a tener características de este tipo. Y vamos a ver una diapositiva a continuación. Para aclarar el concepto, en Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte en general. Y el cáncer de mama en la mujer es la primera causa por muerte relacionada a cáncer. Antiguamente era vesícula biliar y la parte de hígado, pero hoy día es la mama el tema más relevante a nivel oncológico de la mujer. Por lo tanto, tan importante como un Papa Nicolau sobre cierta edad es el control mamario. ¿Y cómo se hace el control? Los controles normalmente se hacen por tamizaje, ¿ya? Y el tamizaje se puede aplicar al colon, se puede aplicar al cuello del útero con el Papa Nicolau, se puede aplicar a la mama con la mamografía, y así sucesivamente, pero tenemos algunos órganos en los cuales el tamizaje no es adecuado. ¿Y qué es el tamizaje? Una prueba sencilla para una persona sana que me puede ayudar a detectar una enfermedad y que esto pueda tener un impacto en el manejo de ella. Tenemos diferentes escenarios de tamizaje. Por ejemplo, el escenario óptimo, que es el de cáncer de cuello uterino, que antes del área de tamizaje yo empiezo a controlar a los pacientes y le hago Papa Nicolau en forma anual, y lo que hago es que aumento el número total de casos que estoy detectando, aumento también el número de casos que estoy detectando localizados en el cuello del útero y disminuyo dramáticamente los que son alejados del órgano de origen, valga la redundancia, en este caso el cuello del útero, y eso hace que muera menos gente. Pero tenemos algunos otros casos, como el cáncer de ovario, que no importa lo que yo haga, no mejoro esto de abajo, que es los cánceres que se van del órgano, y son los que no podemos mejorar. En el caso de la mama, es un escenario intermedio. Voy a detectar más casos, muchos de ellos van a estar localizados en la mama o en la axila,
Y de esa manera voy a tener un impacto en la mortalidad, voy a hacer que la gente potencialmente muera menos. Por eso es relevante el control de mama. No es el mejor escenario, pero es un escenario súper bueno, es efectivo. Si nosotros aplicamos controles rigurosos, vamos a poder detectar en forma oportuna la enfermedad. ¿Y por qué no todos los casos podemos detectarlo en forma adecuada? Es por estas curvas que salen acá. Hay tumores que siempre van a ser chiquititos y no importa que yo los controle o no, nunca van a poner en riesgo la vida de una persona. Hay otros tumores que son tumores que crecen muy rápido y no importa que yo los controle, porque entre un periodo de control y otro va a aparecer el tumor y puede poner en riesgo la vida. Pero voy a tener otros tumores, que son la mayoría, en los cuales un escenario de control es favorable. ¿Qué es lo que se recomienda en Chile? Desde los 40 años partir los controles en la población general y la edad de término se conversa, 70, 75 años dependiendo de las condiciones de cada persona. Hay algunas otras sociedades médicas y sociedades no médicas que recomiendan controles desde otra edad y con otra frecuencia. Nosotros abogamos por este control porque es el que más nos permite detectar pacientes y también nos permite pillar cuando está en una etapa muy inicial. Por lo tanto, generamos más daño y mejoramos la expectativa de las personas en términos de mejoría. El cáncer de intervalo, ¿qué es lo que es? Es el que se diagnostica entre dos imágenes normales. Por lo tanto, yo tengo una imagen que tiene menos de un año y tengo un cáncer, y eso es una sorpresa. Sí, pero los que trabajamos en esto no nos sorprende tanto, porque sabemos que del total de los cánceres en la población general, hasta un tercio de ellos pueden tener una mamografía de menos de un año que sea normal. Y si la persona tiene antecedentes familiares potentes o tiene una mutación de riesgo, esto se puede elevar hasta un 70% de los casos. Por lo tanto, el hecho de tener una mamografía que sea normal no excluye que yo pueda tener una enfermedad. Y la pregunta del millón, cuando una persona ya llega con un diagnóstico, nos dice, ¿y por qué me dio a mí? El cáncer no da por una causa, da por múltiples causas. Y nosotros vemos que solamente el 5 a 10% tienen una mutación. ¿Eso qué quiere decir? Una falla en sus genes que determina un mayor riesgo de desarrollar cáncer, con una mutación deletérea. Después tenemos que solamente un porcentaje tiene antecedentes familiares. Eso que es lo que dice, en su familia hay antecedentes de cáncer. Pero la gran mayoría de las veces, ni la persona ni la familia tiene antecedentes de cáncer. Y eso se llama cánceres esporádicos. Por lo tanto, el hecho de que en mi familia no hayan antecedentes de cáncer no excluye que yo pueda desarrollar un cáncer. ¿Qué pasa con la autopalpación? Si yo digo, ok, si yo me toqué y no me toco nada, ¿es esto útil? No. ¿Por qué? Porque la autopalpación, ¿dónde nació? En Rusia y en China, lugares que tenían distribución geográfica con ruralidad extrema, con gente que no podía asistir a los controles. Se les enseñó y se les entrenó a cómo examinarse. Normalmente se hace al final del periodo menstrual. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? No detectaron más cánceres, los cánceres que se detectaron no se detectaron a etapas más precoces y lo que sí se detectó es que hubo conciencia en las personas. La gente empezó a entender que esta enfermedad existe, que hay mecanismos de control y que a la vez, si es que yo me controlo en forma adecuada, mejoro mi pronóstico si es que me llego a enfermar. Por lo tanto, la autopalpación ayuda, ¿para qué? Para que yo detecte si hay algo distinto entre un mes y otro. El paciente no está llamado a decir si es que ese hallazgo es bueno, es malo o más o menos. ¿Ya? Uno tiene que entender que si pilla algo, tiene que ir a control. Y si voy a control y me examina un doctor especialista en el tema, ¿es esto infalible? No, no es infalible. ¿Qué es lo que quiere decir la sensibilidad y la especificidad? Sensibilidad, capacidad de que el doctor detecte esto, en el 50% de los casos aproximadamente. Pero si es que me dice que se toca raro, normalmente, si es un especialista, va a estar acertado. También es importante destacar que la mamografía puede no detectar todos los cánceres y nosotros con el examen físico podemos pillar hasta aproximadamente un 5% más de los casos. La mamografía, la doctora González se va a referir específicamente a eso, pero solo destacar que es el examen que nos ha ayudado a disminuir la mortalidad. Los otros exámenes complementan y son súper útiles, pero el examen, si nosotros tuviéramos que elegir uno, sería la mamografía. TNM, esto es relevante, es algo bastante técnico, pero me gusta hablarlo con los pacientes porque es la forma que nosotros expresamos la etapa. Y nosotros la etapa, ¿qué es lo que es? El tamaño del tumor, linfonodos axilares, que estos son los que se inflaman o se hinchan, por decirlo de alguna forma, cuando el tumor está tratando de entrar al cuerpo en la mama, y la M representa metástasis. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto
es una combinación de cosas que nos lleva a un estado, y no hay paciente que haya tenido diagnóstico y no nos haya preguntado cuál es mi etapa. Y la etapa la damos en relación al tumor, a los ganglios, y si es que salió del cuerpo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque mientras más controles hagamos en forma oportuna, más cercanos a estas etapas iniciales vamos a estar. Y miren lo que pasa cuando uno está en una etapa inicial. Tiene una capacidad de mejoría que es muy importante. Si nosotros pillamos los cánceres cuando son pequeñitos, normalmente podemos ofrecer mejoría o un porcentaje bastante cercano a quedar sano. Por eso, y como última diapositiva, ¿debo controlarme en tiempo de pandemia? Considerando que este es un cáncer frecuente, que es relevante en la salud de la mujer, que su pronóstico depende de la detección precoz y que además tengo un tamizaje o screening que es efectivo, yo diría que sí. Debo controlarme en forma regular y basarme en las recomendaciones de la autoridad sanitaria, Ministerio de Salud, y también informarme sobre las medidas de protección personal que está tomando el personal de salud y los médicos dentro de ellos, y auxiliares, enfermeras, tecnólogas médicas, y a la vez las que puede tomar cada paciente para disminuir la posibilidad de contagio en un escenario como el que estamos viviendo. Muchas gracias. Doctor Eugenio Román, también ginecólogo, mastólogo, puede tomar la presentación. ¿Se ve bien? Súper bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que están en este momento conectados a este webinar, que lo hicimos con mucho cariño para todas las pacientes en este momento de pandemia. Bueno, mi tema es factores de riesgo y prevención en el cáncer de mama. Como dijo el doctor Fernando Cady, el cáncer de mama realmente es una enfermedad y un problema de salud pública, por lo tanto causa una gran mortalidad, pese al screening mamográfico y a la terapia que se utiliza. En el mundo es un caso muy frecuente y por lo tanto nosotros podemos decir que tiene una alta incidencia, una alta prevalencia y una alta letalidad. Y como toda enfermedad que tiene esas características, uno como salud pública debe pensar en una prevención primaria, en una prevención secundaria, y debemos conocer, por supuesto, los factores de riesgo que involucran esta enfermedad a nivel de población y a nivel individual. Entonces, cuando una mujer está afectada de un cáncer de mama, se plantea dos preguntas. ¿Por qué yo tengo un cáncer de mama? Y ahí podemos pensar factores de riesgo. Y la otra pregunta que dice, ¿hay algo que yo o mis familiares puedan hacer para evitarlo? Y uno piensa en la prevención. ¿Y qué es un factor de riesgo? El factor de riesgo es una característica o es la exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad, lesión o condición de salud. Ejemplo más típico, el tabaco y el cáncer de pulmón. Factor de riesgo, fumar. Ahora, los factores de riesgo son medidos como riesgo relativo, ¿ya? Y compara el riesgo de una persona que tiene ese factor versus un individuo que no tiene ese factor. Y así podemos hablar de un riesgo relativo de 1, cuando no hay un incremento en riesgo por tener ese factor, y un riesgo relativo de 10, que ya es el extremo, en que está aumentado 10 veces ese incremento. Y de esta manera podemos nosotros clasificar en las pacientes en cáncer de mama o mujeres, digamos, que tienen la probabilidad de factores de riesgo como promedio de la población, un riesgo moderado, 2 a 3 veces más de riesgo, y un riesgo alto, más de 3 veces a la población. Y el gran desafío es valorar, identificar correctamente este grupo de alto riesgo, manejarlo correctamente para así evitar el desarrollo del cáncer de mama, vigilándolo con los screening, con la quimioprevención, eventualmente cirugía y consejo, que eso lo realizamos en un centro de mama. Entonces, la pregunta es, ¿estos factores de riesgo que las mujeres tienen, que toda la población tiene, son modificables? Existen factores de riesgo que no son modificables y existen factores de riesgo que son modificables. Pero en todos, de alguna manera podemos intervenir para evitar y de alguna manera modificar el curso de la enfermedad realizando un diagnóstico precoz. Esta es una tabla que muestra todos los factores de riesgo documentados, que no es la idea que lo vean, pero nosotros vamos a ver primero los factores de riesgo que no son modificables.
que no son modificables porque hagan lo que hagan, van a estar siempre presentes. El sexo. Todas las mujeres tienen, el cáncer de mama se presenta en el 99% de las mujeres, solo por ser mujer. La edad, sabemos que incrementa después de los 40 años. La raza, sabemos que el cáncer de mama es más frecuente en la mujer blanca que en la negra o en la asiática. Comunidades específicas como el judío ashkenazi sabemos que portan y tienen mayor probabilidad de riesgo de cáncer de mama. Portación de mutaciones genéticas que nacen con ese tipo de alteración y por lo tanto son factores de riesgo no modificables. Y la exposición a radiaciones eventualmente que se dan en algunas patologías también no son modificables. Esta es una tabla que muestra la edad, que aumenta el riesgo de cáncer de mama y la probabilidad de tener cáncer de mama y la incidencia a medida que pasando la edad. Exposición a la radiación, ojo en este tema que la mamografía no aumenta el riesgo. Estamos hablando de irradiaciones como radioterapia en el tórax, por ejemplo, linfoma de Hodgkin. Pero también existen factores de riesgo que no son modificables y que son las mutaciones genéticas hereditarias. Y tal como dijo el doctor Cádiz, no más del 10 al 15% de los cánceres de mama son hereditarios. El 80 al 85% del cáncer es esporádico, que no es una condición genética heredable. Obviamente se produce, como todos los cánceres, un daño, pero esto es después de nacer por múltiples factores o condiciones que se van desarrollando a lo largo de la vida. Y estas son las mutaciones más frecuentes, el BRCA1, BRCA2, que sabemos que están asociados a un riesgo de cáncer de mama y también a un cáncer de ovario. La historia de alteraciones o lesiones de alto riesgo que también pueden estar condicionando un factor de riesgo en el cáncer de mama, y cuando lo asociamos, por ejemplo, una atipia epitelial plana, una hiperplasia ductal atípica, que probablemente lo pueden escuchar, asociado a historia familiar, obviamente aumentar el riesgo de cáncer de mama. Pero pasemos a lo más interesante, a lo que realmente me gustaría que quedara con ustedes. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Los factores de riesgo modificables, por ejemplo, son los factores reproductivos. Se sabe que el embarazo y la lactancia son protectores en el cáncer de mama. La menarquia y la menopausia implica que mientras más tiempo en exposición a estrógeno, eventualmente la paciente puede tener mayor riesgo de cáncer de mama. La terapia de sustitución hormonal es controvertido, pero claramente hasta el momento sabemos que con las nuevas terapias hormonales no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los anticonceptivos claramente no. Y aquí hay una cosa muy importante, el estilo de vida. El sobrepeso, el índice de masa corporal, la obesidad y la dieta sí tienen una alta relación con el cáncer de mama. El consumo de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de mama y sobre todo el consumo de alcohol sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, factores reproductivos, sabemos que una menarquia precoz o una menopausia tardía eventualmente aumenta el riesgo, ¿ya? Y esto está dado por el efecto de estrógeno a nivel de las células alteradas. Eventualmente, el índice de masa corporal es muy importante, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, incrementa en forma proporcional el riesgo de cáncer de mama con respecto al índice de masa corporal. Y esto está dado porque el tejido adiposo es fuente de estrógeno, por lo que en las posmenopáusicas aumenta el periodo de exposición de estrógeno y de esta manera eventualmente podríamos aumentar e incrementar el riesgo de cáncer de mama. El consumo de alcohol es algo que está claramente validado y se sabe que aumenta el riesgo de cáncer de mama en forma importante. Un acercamiento a la prevención, entonces. La reducción del riesgo se puede considerar durante toda la vida en la mujer, por eso una mujer de riesgo normal o baja podría considerar las modificaciones del estilo de vida y la vigilancia estricta con los controles anuales y los exámenes. Y las mujeres de alto riesgo podrían optar por un manejo en un centro de la mama que incluya la consejería, el seguimiento distinto, la quimioprevención y eventualmente cirugía de reducción de riesgo. Por lo tanto, existen modificaciones en el estilo de vida y ¿cuáles son? Controlar el peso, no fumar, bajo consumo de alcohol, ejercicio de actividad física, evitar las radiaciones ionizantes si no son necesarias, sabiendo que la mamografía no aumenta el riesgo. Y como conclusión, ¿podemos modificar los factores de riesgo? Sí, ustedes saben y vieron que sí, existen factores de riesgo que son modificables. ¿Existe una prevención primaria? Sí, realizar un diagnóstico precoz, el screening mamográfico a partir de los 40 años. ¿Y existe una prevención secundaria?
yo le daría como consejo, sí, ojalá se embaracen, ojalá tener lactancia, una terapia hormonal segura y monitorizada y modificar el estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Román. Continúa la doctora Jennifer Humphreys. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, está bien. ¿No está en compartir pantalla, sí? No sé, si usted está tratando de compartir. No, es que como volvió a la cámara, por eso preguntaba. Se salió la presentación, digamos. Sí, yo lo avanzo, no se preocupe. Entonces yo puedo tomar el control, pero se cayó la presentación, no la vi. Sí. Ya la estoy avanzando y la pasamos. Ahí estamos, doctora. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Voy a pasar justamente a una continuación de lo que estaba contando el doctor Román, que tiene que ver justamente con el estilo de vida. Y quiero partir diciendo que efectivamente hay muchas cosas extra, aparte de la genética, que afectan o que inciden el cáncer de mama, y eso va desde cosas globales, como incluso el clima, el tipo de alimento al que podemos acceder, cosas nacionales como cómo se puede hacer que dichos alimentos vayan a llegar a toda la población, la urbanización, el acceso a lugares con fácil tráfico o que nos permitan más actividad física, que tiene que ver con también cosas locales, ¿no es cierto? La ruralidad, creo que los precios, la accesibilidad a cierto tipo de alimentos. Y eso ya nos lleva a cosas personales que, independiente de las cosas globales, hay también individualmente diferentes capacidades de acceso a finalmente llegar a una situación de una composición corporal corporal. Y eso lleva a que cada persona va a tener un cierto nivel de composición corporal, y esa composición corporal y lo que se hace con su cuerpo, si por actividad física, nos va a poder determinar también la posibilidad de ADN, de los ciclos celulares, de la muerte programada de las células, de la proliferación celular, entre otras cosas, ¿no? Hay como un micrófono ruido, parece. ¿Es un ruido detrás? No. Sí, les pido a los asistentes si pueden silenciar sus micrófonos para que no se acople la conversación y podamos escuchar a la doctora. Gracias. Bueno, y por lo mismo, la obesidad en realidad es un factor de riesgo en sí mismo, que es el segundo factor de riesgo no genético para tener cáncer. Se sabe que hay una relación directa entre el sobrepeso y la obesidad con el cáncer de mama, entre otros cánceres. O sea, en general favorece la mayor parte de los cánceres. En particular, en el caso del cáncer de mama, un 66% de las pacientes son obesas al momento del diagnóstico en este estudio, pero sí en general en lo global se ha visto que es así, y hay un 13% más de mortalidad por cada 5 kilos de aumento de peso en un cáncer de mama no metastásico. Y tal como mencionó el doctor Román, en la posmenopausia esto aumenta, pero él mostró un riesgo aumentado de más de un punto. Sin embargo, si el índice de masa corporal, si el índice de masa corporal es mayor de 30, eso aumenta 2,5 veces. Por esto y muchas cosas, en diferentes instituciones se hacen ciertas recomendaciones, como por ejemplo aquí en el Johns Hopkins tienen puesto en la página de sobrevida al cáncer estos tips, comillas, donde dice: aumenta el consumo de frutas, vegetales y granos enteros, disminuye la ingesta total de grasas, a un menos de un 30% de las calorías totales que ingerimos, minimizar la ingesta de comidas más procesadas como los ahumados, los escabechados, y las comidas curadas se refiere por ejemplo a los jamones,
alcance y mantenga un peso saludable y consumo, acá dicen consumo moderado de alcohol. Sin embargo, si nos vamos a las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, las recomendaciones de este año dicen, bueno, también alcanzar y mantener un peso saludable durante toda la vida, ser físicamente activo, que se refiere no a moverse, sino que hacer ejercicio donde uno suba la frecuencia cardíaca a llegar por lo menos a un 50-60% en realidad de la capacidad vital, o sea, de las pulsaciones basales, y eso tiene que ser por lo menos 150 minutos a la semana, y si el ejercicio es más vigoroso, si es un ejercicio más intenso, ahí sí puede reducirse a la mitad, pero en realidad estos son también recomendaciones globales para evitar enfermedades crónicas, y si uno va a lo puntual de las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, ellos hablan en realidad de, además del ejercicio, mantener una actitud activa en la vida, evitar estar reposando, acostado en forma horizontal cuando uno ve tele, cuando lee, en las actividades habituales, tratar de moverse mucho más de lo que lo hacemos habitualmente. Seguir patrones de alimentación saludable, donde hay que escoger no solamente alimentos ricos en calorías, que pasa muchas veces cuando nos sentamos con exquisiteces, comillas, pero sino que sean ricos en nutrientes, que nos aporten los micronutrientes también, minerales, vitaminas, fibra, etc. Por lo mismo, se recomienda variedad de vegetales y de frutas, y en ambos casos en realidad es mucho mejor que sean enteros, porque hoy día existe mucho la costumbre de licuar y hacer estos extractos de frutas y verduras que se habla que son más saludables, pero la verdad es que se pierden muchas cosas en el proceso de licuar o de extraer el contenido de estos vegetales. Y por lo mismo se recomienda que los granos sean enteros. En ese sentido, los mejores granos son, por ejemplo, las legumbres, la quinoa, el arroz, si fuera integral, ya cuando uno empieza a refinar, le va quitando propiedades también a los alimentos. Y en este caso, la recomendación es más bien no beber. O sea, el ideal, porque hay una muy alta, es la tercera causa asociada no genética al cáncer, y por lo tanto la recomendación es que si se va a escoger algún licor, que no sea más de uno. En cuanto a la actividad física, hay que mantener el que hace actividad física, e incluso la verdad es que tratar de aumentar, excepto que uno esté en los 300 minutos a la semana, y eso favorece recuperación y mantención de la masa muscular, que se ve en riesgo por muchas causas, ¿ya? También permite la función física y el patrón metabólico, porque a partir de la masa muscular que uno mantenga, también mantiene su gasto calórico. Nos da una capacidad aeróbica, mayor fuerza, una mejor autoestima, disminuye toda la ansiedad y la fatiga, y nos va a llevar a una mejor calidad de vida, por lo tanto una reducción del riesgo de cáncer. Cosas como detalles que quise mostrarles un poco en cuanto a la alimentación, específicamente con las carnes rojas. En general se recomienda que el consumo de carnes rojas sea no más de 2 veces por semana, sobre todo las más procesadas, como les decía. Pero si uno come carnes rojas, hay que evitar exponerlos al calor extremo, o sea, la parrilla o el metal directo a muy alta temperatura quema mucho el alimento, y eso es malo porque genera ciertas sustancias que finalmente es la proliferación de células malas, por decirlo fácil. Por lo mismo, incluso se ha recomendado, aunque parezca raro, que siempre se habló o se tuvo temor con el horno microondas, pero se recomienda que uno podría facilitar la cocción de ciertos alimentos para no exponerlo tanto al calor, metiéndolos un poco en el microondas. O si uno ya decide ponerlos directo al fuego, voltearlo en forma repetida para evitar la formación de estas sustancias que les mencionaba. Y por supuesto, una vez que la carne esté lista, sacarle todo eso quemado, que mucha gente dice, uy, qué rico me voy a comer el quemadito, ¿ya? En cuanto a las frituras que producen estas sustancias que se llaman acrilamida, también se sugiere buscar formas de precocinarlas, como por ejemplo las papas fritas, prehervirlas y después secarlas un poco para sacarles el exceso de sustancia que se pone por encima de estos productos cuando se cocinan, ¿ya? Estos están en general en todos los productos que comemos, que se compran prehechos, fritos, por lo tanto es más recomendable que si uno quiere escoger comer este tipo de cosas, que sean de fabricación casera, que nos asegura la forma en que lo vamos a estar haciendo. Y
además de lo que les mencionaba que tiene que ver más que nada con la alimentación, hay otros factores que tienen que ver en forma muy importante con el riesgo de cáncer, que es el estrés crónico, que este es un gráfico un poco complicado, pero lo que quiere mostrar es que en el hipotálamo, donde tenemos la sensibilidad al estrés, se producen sustancias que por una parte cambian la posibilidad de defensa de nuestras células, donde las células que destruyen las células tumorales disminuyen un poco su vigilancia, y por otro lado, a nivel de la azúcar renal, se produce una mayor cantidad de cortisol, que es una hormona que seguramente usted ha escuchado hablar de las complicaciones de los corticoides, que se comen a los músculos y ayudan a que se genere más grasa y nos favorecen esta situación de lo que se ha llamado incluso sarcopenia obesa. O sea, quiere decir que la persona tiene una pérdida de masa muscular, que es la sarcopenia, pero obesa porque se acompaña del aumento de esta grasa que viene por el cortisol. Y esto se puede contrarrestar con la producción de endorfinas que se produce, o sea, que tiene receptores en la misma zona, y que las endorfinas tenemos, afortunadamente, formas fáciles de lograrlas. Una es algo sencillo y rico, que es comer rico. O sea, cuando yo les hablo de las recomendaciones de alimentación, no me refiero a comerse la típica cosa que se piensa como el pollo con lechuga, sino que, por ejemplo, esto, no sé si parece o no, pero un caldillo de congrio es como la comida típica mediterránea. Ay, perdón, algo pasó, se me cayó ahí. ¿Se ve o no? Sí, todavía se sigue... Se había pegado. Les decía, esta es la comida típica mediterránea, un caldillo de congrios, una cazuela de pava donde podemos ver carnes blancas, con verduras, con carbohidratos que vendrían siendo la papa y el choclo, porque ustedes no lo crean, el zapallo es una verdura que se puede comer en forma libre, igual que los porotitos verdes que se ven por ahí. O sea, podemos acceder a comidas ricas que además no liberan endorfina. También el pasarlo bien, sobre todo con las amigas. Nosotros tenemos como mujeres, tenemos la particularidad de que tenemos muy buena relación para divertirnos con nuestras amigas. No nos pasa lo mismo muchas veces cuando nos juntamos con amigos, sobre todo con la pareja, que uno espera que los hombres nos den una respuesta que como no nos dan la respuesta que nos da, terminamos un poco enojados, entonces nos hace mejor juntarnos y reírnos mucho con las amigas, liberar endorfinas. Y la actividad física, que no necesariamente tiene que ser aburrirse en un gimnasio o subirse a una máquina, sino que hay que buscar la actividad que a uno le divierta. En general, bailar es algo entretenido, pero en realidad el mejor ejercicio es aquel que a uno le gusta, porque si uno hace algo que no le gusta, no lo va a hacer. Y afortunadamente hoy día hay muchas alternativas que uno puede buscar la que le acomode. Es mejor hacer algo que no hacerlo. En conclusión, entonces, el estilo de vida saludable no solo significa una alimentación equilibrada, sino que también incluye un equilibrio social, afectivo y de hábitos laborales y actividad física adecuada. Y la pérdida de cualquiera de estas cosas nos favorece la aparición de un cáncer. Hay factores individuales relacionados con nuestros hábitos, y dentro de eso la obesidad, como les decía, es un factor causal en segundo lugar. Y el exceso de ciertas cosas como el alcohol, las carnes rojas, los alimentos ricos en azúcar, no por el hecho de que el azúcar alimente el cáncer, sino que porque el azúcar, lo mismo que las grasas saturadas, sobre todo que están en el chocolate, los helados, los pasteles, en exceso como grasa, problema en realidad. Por otra parte, el estrés transitorio es una situación de alarma, cuando uno se asusta, cuando se enoja, tiene un rato de un estrés que pasa, pero el problema es cuando esto se transforma en algo crónico, esto se asocia con un estado inflamatorio permanente, en que la actividad y el metabolismo celular se distorsiona, como les mostré un poco, y esto puede favorecer una asociación con el desarrollo del cáncer. Bueno, eso les quería decir yo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Damos paso ahora a la doctora Paulina González, que nos va a hablar sobre los mitos y realidades en imágenes de mama. Puede tomar el control, doctora Paulina. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Súper bien. Ok, entonces empezamos. Bueno, en esta última parte de este webinar del Centro de la Mama de Clínica Alemana,
decidimos enfocarnos un poco en las cosas quizás más prácticas y que son las que uno no avanza. ¿Me puedes avanzar la diapositiva? Ahí sí. Ahí. Oh. Ahora sí. Ahora sí avanzó, perdón. Entonces, en esta parte lo que vamos a tratar de hacer es resumir en unas pocas preguntas las dudas que uno durante todos los años que está trabajando en mama, las pacientes le plantean todos los días cuando uno les hace los exámenes. Entonces, hemos elegido algunas preguntas, las más típicas, y vamos a tratar de resolverlas. Sí, no avanza de nuevo. Ahí sí. Primero, las mamografías son dolorosas. En general, uno ve que muchas mujeres no quieren hacerse mamografía o evitan hacerla por el trauma o por lo que han escuchado, que las mamografías duelen mucho. En realidad, lo primero que hay que tener en cuenta es que el cáncer de mama es una de las causas más frecuentes de cáncer en las mujeres y que la única forma que hemos descubierto para poder encontrar precozmente el cáncer es hacer mamografías de cribado o de tamizaje o de control sano. Y para hacer estas mamografías se requiere, lamentablemente, comprimir la mama, ¿ya? A veces, dependiendo de la sensibilidad de cada paciente, hasta un 30% de las pacientes refieren algún grado de disconfort o de dolor al efectuar la mamografía. Y lamentablemente son pocas las intervenciones que podemos hacer nosotros para poder evitarlo. Pero por otro lado, el vaso medio lleno nos dice que el 70% de las mujeres no refiere mayor disconfort al hacerse una mamografía. ¿Qué cosa podemos hacer para evitar que nos dé un dolor al hacerse una mamografía? Primero, y es lo más fácil, es en una fecha en que las mamas sensibles, ¿verdad? Ahí sí, ahí está, recién apareció la fecha que sí es verdadero y es un poco falso. Lo segundo que se ha descrito es que se puede hacer algo de ejercicio, eso está descrito en un estudio, y que eso también ayudaría. Y lo otro es tratar de, como yo decía, de no estar en los periodos más sensibles del periodo. Y lo otro que se ha demostrado que puede ayudar es recibir información, ya sea escrita o verbal, de lo que se va a hacer. Y eso es en algo que nosotros tenemos bastante cuidado cuando los pacientes ingresan a hacerse su mamografía, es explicarles muy bien lo que va a pasar, y eso disminuye el grado de estrés y el disconfort. Una segunda pregunta que se nos repite bastante es, quiere decir que si el informe de la mamografía es normal o negativo, nos quedamos libres y no nos preocupamos más hasta el próximo año. Falso. Lo que hay que hacer depende, primero que nada, ir a llevar el resultado a su médico tratante, que tiene que evaluarla y, como vimos con los otros presentadores, hacer un examen físico y evaluar todos los factores de riesgo que tiene esa paciente. Segundo, hay algunas pacientes que, por el tipo de tejido que presentan, la mamografía puede disminuir la capacidad que tiene de detectar cánceres en ese tipo de tejido. Eso es lo que nosotros llamamos las mamas densas. Y en ese caso no se puede quedar uno solo con la mamografía, sino que hay que adicionar un estudio complementario, que es la ecografía de mama, que va a ayudar a equiparar esa baja de sensibilidad o de capacidad de detección de lesiones que tiene la mamografía en las mamas densas, y lo va a tratar de equiparar a la capacidad que tienen las otras pacientes. Entonces, ambos exámenes complementarios van a lograr un mejor rendimiento en ese tipo de mujeres. Otra pregunta, y que esta estuvo muy de moda hace un tiempo, y fue algo que nos preguntaron muchísimo, es: ¿la mamografía produce cáncer de tiroides? Y tienen que ofrecerme un protector de tiroides. En realidad no hay ningún estudio que demuestre que las pacientes que son sometidas a mamografía presentan mayor probabilidad o frecuencia de cáncer de tiroides en relación a las pacientes que no se hicieron nunca mamografía. Y esto es válido no tan solo para el tiroides, sino también
para otros cánceres hematológicos y que pueden asociarse a radiación, en donde se ha visto que la mamografía no aumenta su incidencia. Es más, cuando las pacientes piden protector de tiroides, muchas veces ese protector se sobrepone al examen y hace que haya que repetir ciertas imágenes y hace que se irradie más la paciente en forma casi innecesaria. Ahora, si aún así la paciente tiene esta inquietud y está asustada o exige o quiere tener este protector, en clínica alemana tenemos estos protectores de tiroides para todas las pacientes que lo soliciten, pero como yo les explico, y quiero que con esto ojalá queden más tranquilas, no hay ningún riesgo mayor de cáncer de tiroides por hacerse mamografía. Las punciones de biopsia o biopsias de mama son muy dolorosas y pueden diseminar cáncer. En general, uno le dice a una paciente que tiene que hacerse una biopsia y la paciente cae en pánico porque dice que le va a doler, porque siempre escuchó a alguien que le dijo que dolía mucho. En general, una biopsia de mama no debería ser dolorosa, más allá de lo que puede molestar cualquier procedimiento que uno se haga, como por ejemplo tomar una muestra de sangre o colocar una inyección. Las biopsias consisten en tomar unas muestras del tejido mamario a través de ciertas agujas especiales que se introducen en la piel y ese tejido se puede enviar a estudio a los patólogos, al laboratorio de patología. Entonces, para hacer esto, nosotros ponemos siempre anestesia local y tratamos de explicarle muy bien a los pacientes de qué se trata, porque eso alivia mucho la tensión y hace que el procedimiento sea más fácil y mejor tolerado por las pacientes. Pero queremos que quede súper en claro que la mayoría de las pacientes no tiene un dolor significativo más allá de la colocación de la anestesia. La ecografía es más exacta que la mamografía. En realidad, eso la mayoría de las pacientes, cuando uno les hace la ecografía, quieren controlarse solo con ecografía el resto de sus vidas porque es más cómodo, porque es más agradable, porque podemos estar conversando mientras la hacemos. Pero esto no es así. La ecografía es un complemento a la mamografía. El único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía y lo puede disminuir hasta en un 30%. La ecografía, como yo les contaba, adiciona una información necesaria en las pacientes que tienen ciertas características de su tejido como mamas densas, pero no es necesaria en absolutamente todas las pacientes. ¿Cuándo puede ser necesaria y mejor que la mamografía? Y por eso el signo que está aquí también es para los dos lados. En las pacientes jóvenes, por ejemplo, donde la frecuencia de cáncer va a ser muy baja y por lo tanto la patología que tengan lo más probable es que sea benigna. En las pacientes que estén embarazadas, obviamente, porque queremos disminuir la cantidad de radiación a la que puede ser sometida esa paciente. Y en las pacientes en lactancia, en que sabemos también que lo más probable es que tengan patología benigna y la mamografía va a mostrar un tejido demasiado denso que va a ser poco diagnóstico. Por lo tanto, en esos casos, la ecografía es mejor que la mamografía, pero no en todos los casos. Las mujeres con implantes no pueden someterse a mamografía y además estos pueden romperse. Falso. Las mujeres con implantes pueden ser sometidas a mamografía igual que cualquier paciente. Es más, se hacen algunas proyecciones especiales para poder ver el tejido sin la prótesis sobrepuesta. Y la capacidad de diagnóstico, a pesar de que uno pudiera pensar que es menor porque está este elemento extraño sobrepuesto, en realidad no hay ningún estudio que demuestre que los cánceres en estas pacientes se diagnostican más tardíamente o más avanzados. Y en el segundo punto, que los implantes se pueden romper, no está demostrado, en nuestro servicio por lo menos no lo hemos tenido. Hay algunos reportes en la FDA americana de que hay pacientes que han descrito que a lo mejor la rotura de su implante pudo deberse al uso frecuente de mamografías, pero en realidad no es así. La mayoría de las pacientes se puede hacer la mamografía sin problema y estar tranquila que su implante no tendría por qué sufrir ninguna modificación. Las mujeres mayores no necesitan hacerse mamografía porque ya no tienen probabilidad de cáncer de mama. Esa es la pregunta típica de las pacientes que ya están, por ejemplo, después de que se jubilaron, que quieren dedicarse a los nietos y que no quieren preocuparse casi más de esto y quieren decir, doctora, yo ya me he hecho mamografía todos los años, ya no tuve cáncer de mama, entonces mejor me dejo de hacer la mamografía. Absolutamente erróneo, ¿verdad? Vimos en las presentaciones de los doctores anteriores que el factor no modificable de riesgo, que es la edad,
aumenta con el tiempo, ¿verdad? O sea, me explico. Mientras mayor edad tenemos, mayor probabilidad tenemos de tener un cáncer de mama y por lo tanto debemos seguir controlándonos todos los años con nuestra mamografía. Y ya eso me avisó mi alarma que se me está terminando el tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que queremos dejar en esta última parte? Que tenemos que tratar de olvidar los mitos, de dejar de tener miedo a hacernos nuestros controles y adoptar hábitos preventivos. Y cualquier duda o pregunta que tenga respecto a los exámenes de imágenes de la mama, no dude en preguntarle al tecnólogo médico o a la tecnóloga médica que le toma el examen de mamografía o al doctor que le va a hacer ecografía. Y con eso terminamos.